Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. Doy una cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado en la tarde de hoy a la presentación del número monográfico, volumen 30, número 1 de la revista Investigación y Desarrollo, el primero del año 2022, Paz Imperfecta, Interculturalidad y Construcción de Identidades. La revista Investigación y Desarrollo es una revista que tiene una trayectoria muy importante, fue creada en el año de 1990, llevamos un poco más de 30 años publicando artículos relacionados con desarrollo humano desde diferentes disciplinas y campos, y cada año publicamos un número monográfico. Para el número actual invitamos a la profesora Pamela Flores para que fuese editora invitada, encargada de asumir esta tarea de hacer la convocatoria de edición y luego hoy el lanzamiento de este número tan importante para nuestra región. La revista es parte del Centro de Investigación en Desarrollo Humano, el CIDUM. A este centro está adscrito el Grupo de Investigación en Comunicación, PBX, Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social de la Universidad del Norte. Junto con este grupo está el doctorado en comunicación, del cual la profesora Pamela es directora, y la maestría en comunicación, del cual yo soy el coordinador. En conjunto, digamos, esta unidad académica tiene bajo la responsabilidad la publicación de la revista Investigación y Desarrollo. Yo quiero dar la bienvenida a la profesora Pamela Flores. La profesora Pamela Flores es magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte y doctora en Estudios Culturales de la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia trayectoria en investigación en temas sociales y culturales, diversas publicaciones, y amablemente ha querido acompañarnos durante esta fase en la edición de la revista Investigación y Desarrollo. 2 años más o menos, ¿no? Pamela trabajando desde la concepción de la idea, la convocatoria. Un trabajo interesante, pero con un producto que creo que nos va a ayudar a entender mucho de cómo se está asumiendo este tema de la paz en diferentes territorios, no solo de Colombia, sino de otros países que también pudieron participar, y diferentes enfoques. Profesora Pamela, bienvenida a este momento. Muchas gracias, Yair. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando, tanto los autores que nos acompañan hoy como el público que se ha unido a este lanzamiento de la revista Investigación y Desarrollo. Sí, realmente ha sido una experiencia larga, dura, pero sumamente provechosa y sumamente interesante el haber sido editora invitada de este número de Investigación y Desarrollo. El tema de la paz es un tema que yo creo que a todos los colombianos de alguna manera nos impacta, nos invoca y nos convoca también. Y quisimos hacer este número en el cual se reflexionara alrededor de las relaciones que hay precisamente entre esos títulos que dan esas palabras que dan título al monográfico de Paz Imperfecta, Interculturalidad y Construcción de Identidades. Y eso pensando que, por ejemplo, el concepto de paz imperfecta es un concepto que yo creo que tenemos que trabajar desde muchísimos ángulos, desde muchísimas perspectivas, hasta ser consciente a las personas eso, que la paz no es perfecta. Yo primero entré a este concepto por el libro de Francisco de Rú, de la audacia de la paz imperfecta. Después tuve la oportunidad de entrar en contacto con los profesores de la Universidad de Granada que crearon el concepto y que han venido trabajando sobre ese concepto. Y creo que es sumamente importante que generemos todos estos espacios de reflexión para pensar que la paz en cuanto humana
siempre será un deber ser, algo sobre lo que hay que estar trabajando y algo que obviamente tiene muchas perspectivas. Y en este sentido, pues me gustaron mucho dos artículos que están en el monográfico, que no hablan de paz, sino de hacer de paces. Y recordaba mucho esa expresión que existía antes en el interior, no sé si existe todavía, que era hacer las paces. Y pienso que eso es algo en lo que hay que trabajar, en hacer las paces, en entender que la paz no es monolítica, y es lo que el monográfico muestra a través de las diferentes investigaciones sobre las cuales vamos a hablar esta tarde, sino que la paz tiene muchísimas maneras de asumirse, pero siempre con ese deseo de fomentar la convivencia. Y entonces ahí es donde surge la unión con la interculturalidad y con la construcción de identidades, porque las identidades no pueden seguir convirtiéndose en motivo de disputa, como ha sucedido a lo largo de la historia, como está sucediendo en este momento, sino que las identidades tienen que ser ese espacio en el cual aprendamos a convivir con el otro, esa tarea que todavía tenemos tan pendiente y que precisamente tiene que ver con esa interculturalidad, es decir, con aceptar las diferencias humanas y que los grupos están en absoluta divergencia los unos a los otros, pero que eso no impide que se encuentren esos espacios de diálogo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han participado en este monográfico. Vamos a escuchar a algunos de ellos en la tarde de hoy y pues no me queda sino darles las gracias y darles la palabra. Bienvenidos a todos. Les pido que primero, para que nuestro público se entere de quiénes son ustedes, hagan una breve presentación de cada uno. Isabel Cristina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Harold. Mónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy. Adriana, Gladys Adriana. Gladys Adriana, muy buenas tardes, desde Cúcuta, Colombia. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, si quieren empecemos con Isabel Cristina, que además se ganó hoy el premio a la puntualidad. Entonces, vamos a empezar con ella, una breve presentación para que nuestra audiencia sepa quiénes son ustedes. Listo, bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Isabel Cristina Neira, soy docente en la ESPOL o en la Escuela de Posgrados de la Policía. Soy comunicadora social y tengo un magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Muchísimas gracias, Isabel Cristina. Ronald. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ronald Fernando Quintana. Yo soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital, magíster en Desarrollo Sustentable y actualmente estoy concursando a un doctorado en Estudios Sociales. Muchísimas gracias, Ronald. Adriana. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Gladys Adriana Espinel Rubio. Soy comunicadora social periodista. Tengo una maestría en estudios políticos latinoamericanos y actualmente estoy intentando terminar un doctorado que ya se ha prolongado mucho, que es en ciencias políticas en la Universidad del Zulia en Maracaibo. Y bueno, soy docente de la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta. Gracias, Adriana. Mónica. Nuevamente, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Constanza Gualdrón Romero, de profesión psicóloga, especialista en gestión del talento humano por competencias, magíster en gestión de asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Actualmente me desempeño en el área de la formación para el trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y pues es un gusto estar acá y aportar a la paz también desde nuestros hallazgos de investigación. Muchísimas gracias, Mónica. Y Harold. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Harold Armando Jojivillotero. Empezando un poco por el recorrido narrativo de presentación, yo diría que inicialmente un reconocimiento como parte de una comunidad indígena, Kamsá de Valle de Sibundoy. Tengo estudios en trabajo social en la Universidad Nacional, una maestría en educación en derechos humanos en la CREFAL, también un doctorado en pensamiento complejo en multiversidad mundo real y trabajo
en este escenario que estoy actualmente aquí en la Universidad Mariana como coordinador de investigación estudiantil. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Harold. Y bueno, precisamente que quisiera comenzar contigo este conversatorio, porque tú eres una de esas personas que tiene la palabra paces en su título, ¿ya? Entonces, nos gustaría que nos hablaras precisamente por qué paz y no paces. ¿Por qué paz y no pases o por qué no pases y no pases? Exacto, porque, perdón, sí, porque no al contrario. pases. Sí, Claro. sí, es al contrario. Sí, perfecto. Exactamente, que es sí, lo que muy bien. Hablando, exactamente. ¿Por sí, qué no paz y sí pases? Sí, creo que ese es el dilema, pero que de alguna forma está en tránsito, ¿no? Había una concepción, digamos, muy homogenizante sobre la concepción de paz, y la concepción de paz de alguna forma es muy eurocéntrica. Está relacionada mucho en marcos de conflictos, pero de una sola forma de resolver el conflicto. Entonces hay una primera concepción que tiene que ver con paz negativa, y creo que es la primera concepción homogenizante, ¿no? Entonces la paz negativa es como superar una guerra, una violencia sistemática. Entonces, esa concepción de paz, pues todos usualmente la utilizamos, la parloteamos, le damos sentido. Incluso la utilizamos para lógicas de resolver conflictos, entonces conflictos en el caso interno de Colombia, otros conflictos como El Salvador, o el conflicto actualmente que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces uno mira cuál es la lógica de resolver, de entender ese conflicto y cómo resolver. Entonces es como que la paz se la concibe como un aspecto negativo de ausencia de guerra, ¿no? Entonces es la paz, yo diría, homogenizante, la paz negativa, pero alrededor de ella se han ido construyendo, digamos, otras concepciones, ¿no? Entonces, Galtung es una de las personas que empieza a darle ruptura a esa concepción y empieza a decir la paz, miren, esa paz negativa no tiene una identidad positiva, no tiene autorreferencia, digamos, de que en la construcción de seres humanos hay unas relaciones de cooperación, de convivencia, de reconocimiento de la otredad, de derechos humanos, de dignidad, y especialmente de potenciación de lo humano. Entonces ahí tiene que ver como la paz positiva, entonces la primera ruptura. Entonces ya ahí no hay una sola paz como concepción, sino una paz ya distinta, que tiene una identidad distinta, ausencia de guerra, y que tiene que ver con presencias. Entonces es la metáfora más bonita de Galtung. Hay una serie de presencias, de condiciones humanas que nos permiten vivir juntos, que nos permiten reconocer también las identidades y las otredades, también es una forma de vivir juntos. Pero también es eurocéntrica, ¿no? También es una paz positivista donde se dice bienestar, capacidades, desarrollo, la paz como derechos humanos, pero también hay una ausencia de la concepción de, digamos, de qué sujeto humano está construyendo esa concepción. Entonces, cuando decimos, viene algo muy importante que es Semmelmann, que no lo mencioné en el artículo, pero que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué sujeto está concibiendo la paz y en qué momento histórico presente? Entonces, hay distintos momentos históricos presentes, y viene otro tema de la concepción de paz como epistemologías emergentes. Entonces, viene la paz basada en resistencias, y que muchas veces esas resistencias tienen que ver con identidades. Entonces, viene a ver la paz concebida por autonomías, identidades y concepciones territoriales, como el caso de los pueblos indígenas o comunidades afros. Y eso es muy fuerte en Colombia, ¿no? Creo que son otra concepción de paz más allá de la positiva, de la negativa. Pero también vienen otro tipo de paces, que es la paz, como tú lo decías, la paz imperfecta, ¿no? La paz imperfecta, que tiene que ver con experiencias, y que es experiencias humanas. Entonces, decimos experiencias humanas, y los seres humanos no son esa concepción que nos dicen el ser humano es un ser con dignidad, libertad, sino el ser humano también es un ser humano colectivo. Entonces vienen también las otras paces epistemológicas del sur, que tienen que ver con esa paz con identidad, esa paz con autonomías, y esa paz que tiene que ver con resistencias, y que las resistencias llevan consigo autonomías, capacidades de experiencias múltiples, ¿no? Creo que hay otras más, como la paz digamos, biográfica, que es algo que está muy oculto también, pero que poco la tocamos y que nos da miedo, ¿no? Porque puede tener mucho tinte de espiritualidad, pero que la paz autobiográfica tiene que ver con mi propia experiencia de ser un sujeto pacífico, ¿no? Entonces, por ahí uno va como el recorrido del tema de las paces, ¿no?
Entonces, no hay una sola concepción de paz, no hay un solo recorrido, no hay una sola historicidad de paz, sino hay múltiples historicidades y recorridos y sujetos que ponen sentido, contenido y finalidades a las paces, ¿no? Entonces, por eso se habla de paces, no de paz, ¿no? O sea, las paces son las que se están multiplicando. Ahora, y lo que hay que mirar es cómo esa multiplicación de paces pueden coexistirse, pueden colaborar, pueden vivir en simbiosis, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Harold. Bueno, Isabel, Cristina y Mónica hicieron un trabajo que a mí me pareció bellísimo de las condiciones emocionales de los adultos huérfanos en la niñez. Generalmente a mí me pareció muy interesante el trabajo porque generalmente vemos qué le está pasando a las personas debido a los conflictos en el momento en que asumimos la pregunta, pero no qué ha pasado detrás, que no se hizo, que se ha podido hacer además, que es parte del reclamo de la investigación, ¿no? Y que es mirar esa historicidad del sujeto que no se atendió en su momento justo y que sigue como cargando ese problema a lo largo de su vida, que no va a poder contribuir a la construcción de esas paces de las que hablábamos ahorita con Harold. ¿Por qué no nos cuentan ustedes cómo les surgió la idea de hacer esta investigación? ¿Cómo buscaron esos niños que ya no estaban, ¿no? Y cómo hicieron todo el proceso y llegaron a las conclusiones a las que llegan? Bueno, pues esta es una investigación que surge precisamente de la necesidad de encontrar ese equilibrio en la investigación académica sobre lo que sucede en el conflicto armado con la niñez. En el estado del arte que nosotros realizamos encontramos que generalmente se investiga muchísimo sobre todas las consecuencias del conflicto armado, sobre todo con este movimiento de las personas, con ese cambio de culturas que tienen que vivir, pero no qué pasa con los niños que quedan en orfandad, que realmente es como la raíz de esos movimientos familiares que se presentan cuando precisamente esa figura paterna desaparece, que es realmente en las zonas rurales la figura que provee para la casa, es la figura que es la autoridad, es una visión bastante paternal de la familia, ¿no? Entonces, pues de ahí surge la idea y básicamente pues investigamos sobre esas condiciones emocionales precisamente porque la mayoría de niños que sufrieron esta pérdida paterna ya son adultos. Encontrar niños en estos momentos del conflicto sí se ha ocurrido, pero lo tienen latente y pues son investigaciones que no se pueden abordar porque es precisamente lo que nosotros encontramos como hallazgos, es que es necesario hacer todo un proceso de terapia y acompañamiento con los menores para que ellos puedan superar el duelo que están viviendo. Es muchísimo más fácil y fue muchísimo más enriquecedor, obviamente, hablar con los adultos. Hicimos una búsqueda muy grande en las mesas de víctimas, buscamos aún en las grandes instituciones como la Policía, todas estas personas, estos niños que habían sido víctimas de conflicto armado y que habían perdido a su padre. Y pues allí encontramos a 4 personas maravillosas para las que no fue fácil hablar, no fue fácil abordar este tema. Muchos lo tenían guardado, ni siquiera sus familias lo conocían. Entonces fue para ellos realmente muy difícil hablar y contar lo que vivieron, su experiencia, pero cuando terminamos fue algo maravilloso encontrar que ellos, a través de esos diálogos que tuvimos con mi compañera, pues obtuvieron ese espacio o ese pequeño espacio para ser escuchados, ¿no? Y para poder empezar a trabajar en ese dolor que ellos habían experimentado cuando eran pequeños. Gracias, Isabel. Mónica, ¿tú querrías añadirnos algo a lo que nos ha dicho Isabel? Sí, gracias, Pamela. Y agregando un poco a lo que dice Isabel Cristina, era muy importante para nosotras como investigadoras
saber qué pasa con las condiciones emocionales de esos adultos que cuando fueron niños quedaron en estado de orfandad o en condición de orfandad. ¿Qué pasó con su emocionalidad? ¿Cómo llegaron a manejar el duelo? ¿De qué manera fueron atendidos? Y todo eso nos daba como muchas inquietudes a nosotras. Saber si esas emocionalidades estaban afectando su vida cotidiana, su vida actual, la manera como ven el mundo o la manera como cuidan a sus hijos o la manera como ven el Estado en sí. Entonces fue bien interesante profundizar en la medida que esas vidas maravillosas, esas 4 personas que contaba Isabel Cristina, nos permitieron llegar a eso que es lo más profundo, que aún luego de pasados más de 30 años, por ejemplo, en algún caso, en otros más de 20 años, aún esas emocionalidades y esas condiciones que generaron la tristeza a causa de la orfandad, a causa del conflicto armado, aún seguían latentes. Entonces, bien interesante esa manera como nos interesó llegar a ese punto. Gracias, Mónica. Ronald, tú hablaste de 4 metáforas. Bueno, primero abordaste también un elemento que creo que es muy importante en todo esto que estamos hablando, que es el territorio. Y muy interesante como partiste de la idea del territorio, el territorio partiendo del cuerpo, el cuerpo como territorio. Y todo el problema que hay a partir del despojo, y ese despojo, pues entonces ya uno comprende que empieza desde el despojo al cuerpo para llegar el despojo a la tierra. Y eso tú lo trabajas a través de 4 metáforas. Y tú hablas de la última, que es la que da título a tu ejercicio académico, a tu investigación, que es la del vaquero posorgánico. Pero antes de llegar allá, pues tú hablas de 4 metáforas. ¿Por qué no le comentas, por favor, al público y a los que estamos presentes acá, un poco sobre estas metáforas, cómo las construiste, cómo se van dando estas metáforas hasta llegar al vaquero posorgánico para ilustrar este problema del territorio y del cuerpo como territorio y del despojo? Vale, muchas gracias. Bueno, para empezar, nosotros, dentro del grupo de investigación del doctorado, concebimos el territorio como un cuerpo sin órganos donde van a confluir producciones e intensidades deseantes. Decimos acá entonces que aquí se van, estas intensidades deseantes se van a expresar a través de las emociones y pasiones que tienen distintos actores que se abordan con una lógica diferenciada de dualismos cartesianos. Básicamente, en este momento, entonces podríamos decir que el territorio se convierte en un espacio donde van a confluir producciones deseantes con distintos objetivos y formas de relación. De esta manera, no solamente pues, el escrito pretende abordar el territorio frente a los ordenamientos de poder, lo que pueden ser las normas, los valores, las formas de significación, los discursos, los lenguajes, sino una totalidad que enmarca una interacción de culturas humanas, o en este caso lo vemos de otros yos, con disputas dentro de los principios de territorio que lo vamos a ver dentro de la escala multidimensional, pluriescalar, la conflictualidad y la desterritorialización. Básicamente, entonces, antes de llegar a esta parte de las metáforas, que es un análisis de territorio histórico, de cómo se ha venido dando el despojo vía armada o administrativa en el meta, pues hablamos entonces de un territorio multidimensional porque este va a ser un principio que un espacio y las relaciones de interacción con una intencionalidad social, económica, política y ambiental. La pluriescalaridad básicamente me va a permitir a mí comprender la tipología. En este caso hablamos entonces de una territorialidad diferenciada que se va a diferenciar en las disputas territoriales que se han dado en Colombia en una escala internacional a través de algo que vamos a trabajar acá que se llama el transterritorio, pero que se mantienen los territorios en escala nacional, provincial y municipal. La desterritorialización lo vamos a ver como unas dinámicas que se van a ver en la vida cotidiana y se van a entender al interior de la multiterritorialidad como un proceso de disputa que va a generar conflictualidades.
Y básicamente la conflictualidad lo entendemos acá como esas contradicciones producidas por las relaciones del yo en un mundo de los otros, que se van a evidenciar al abordar conjuntamente el problema de la estructura o la base económica con la superestructura o ideologías institucionales. De esta manera, pues, nosotros vamos a poner a concursar lo que es un momento económico versus un momento ético-político, la necesidad versus la libertad, la vida cotidiana versus la indeterminación e inseguridad y la desconfianza originaria. Como tal, nosotros en este artículo se trabajan 4 metáforas. Una metáfora inicial que llamamos el barquero romántico, la que sigue se llama la tierra del futuro, la otra se llama la devoradora de hombres y por último, la que nosotros proponemos propiamente acá, denominada el vaquero posorgánico. Cuando nosotros hablamos del vaquero romántico, hacemos alusión a toda la belleza que se relaciona con el territorio. Entonces, aquí nosotros tenemos en cuenta toda esa parte estética relacionada con el paisaje, la música, la poesía y el heroísmo que se viene a juntar dentro del territorio y que viene a realzarse con la formación de ciertos grupos guerrilleros, como fue la Fuerza Armada de Guadalupe Salcedo en el territorio, con el movimiento campesino, con la Guerra de Villarrica. Y todo esto se va a analizar bajo algo que se denominan los métodos mecánicos del Estado y los métodos bioinformáticos del mercado. Esto me va a permitir a mí, o dentro del escrito, categorizar 2 momentos específicos donde vamos a hablar de una forma de apropiación a través de la fuerza y otra forma de apropiación a través de la tecnología. Cuando nosotros hablamos propiamente de la tierra del futuro, vamos a relacionarnos en esos momentos históricos donde hubo el interés por la riqueza natural y los aportes que podía tener este tipo de ecosistemas a la economía nacional que se dio propiamente en esta zona desde la construcción de la carretera de los Llanos hacia la década de 1930. Frente a esto, pues, hablamos un poco, andamos sobre la maldición del petróleo, sobre la enfermedad holandesa, que es el empobrecimiento regional por la inversión de un solo sector que pone en riesgo la soberanía alimentaria. Hablamos también sobre la problemática que tiene la inserción de especies mejoradas, como puede ser la palma aceitera o africana. También acá pues se habla un poco sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y los incentivos que se empiezan a generar para las actividades de explotación, lo que va a llegar a unas problemáticas ambientales, sociales y económicas que pudimos denotar a partir de las entrevistas y el trabajo de campo que se realizó. La otra metáfora que denominamos la devoradora de hombres, pues va a hacer alusión a esos momentos en el que el territorio se vio como algo inhóspito, lleno de monstruos y monstruosidades. Y esto es importante porque empezamos a ver la noción de monstruos y monstruosidades de Foucault y empezamos a relacionar esos monstruos y monstruosidades Foucaultianas con el monstruo máquina del mercado y los monstruos máquinas del Estado propiamente. Y empezamos a darnos cuenta cómo estos monstruos máquinas del mercado y estos monstruos máquinas del Estado empiezan a entrar en conflictualidades territoriales con ese vaquero romántico, llevando precisamente a la muerte de ese vaquero romántico. Posteriormente, dentro de todo este marco narrativo, nosotros enmarcamos la generación de un vaquero posorgánico, que es así como la versión mejorada de ese vaquero romántico que se inició con unos ideales emancipatorios con las guerrillas, que luego fueron tergiversados por la acción del narcotráfico y por muchas otras acciones que se dan y que se enmarcan dentro del mismo manuscrito. Y básicamente este vaquero posorgánico lo que nos va a permitir a nosotros es generar un nuevo escenario de lucha que abre líneas de fuga a través de los métodos bioinformáticos del mercado. Básicamente, acá nosotros proponemos, de acuerdo a todos nuestros informantes, qué es lo que busca actualmente la población vista como el vaquero posorgánico y lo enmarcamos dentro de la necesidad de una reforma rural integral o una reforma rural territorial. Y básicamente la enmarcamos en 4 aspectos. El primer momento es dejar de hacer reformas agrícolas y empezar a hacer reformas agrarias. Esto va a implicar la participación activa de las comunidades,
Hablamos sobre el enfoque de género, los planes de departamentos locales y de la alimentación y de nutrición culturalmente apropiados. En este segundo momento hablamos de un Estado que deje de confiar en el mercado frente al acceso a los recursos y hablamos un poco sobre ese conflicto entre las CIDRES y las COMPES, que se debe salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación, la necesidad de la generación de bancos de semillas. También hablamos como soluciones de este vaquero posorgánico, es despojar la tierra usurpada a los despojadores. Y hablamos de 1.448 víctimas que se han dado propiamente en el territorio sobre despojos, que han sido violentos o no violentos. Y hablamos acá también de esos despojos vía administrativa, de cómo se le empieza a quitar el territorio por ciertos intereses privados o nacionales a los verdaderos dueños legítimos de este territorio. Hablamos de una ley de víctimas bajo 3 ejes, que es la reestructuración, la restitución de tierras, el proceso de formalización de la propiedad agraria y el desarrollo rural. También hablamos aquí sobre la apertura, otra propuesta, al poshumanismo rural, que es básicamente la asistencia integral técnica y tecnológica de impulso a la investigación, la regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos, los derechos de propiedad con empleo, generar una nueva economía de la desigualdad, que básicamente se constituiría en construir instituciones capaces de abrirle opciones a la pequeña y mediana agricultura para alcanzar su competitividad. Y este es básicamente pues, el marco narrativo que nosotros empleamos para darle sentido a todas estas nuevas propuestas y a estas luchas que se dan y que finalmente buscan la emancipación a través del vaquero posorgánico. Muchísimas gracias, Ronald, por tu completísima explicación acerca de ese trabajo que hicieron y que siguen haciendo. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Yair, si Yair quiere completar algo con los autores que nos visitan esta tarde. Yair, el micrófono. No sé si el artículo de Gladys Adriana, tal vez podrías darle la entrada antes de pronto. Sí. Venir, por favor. Bueno, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Tú a mí me despistaste con lo de Gladys Adriana definitivamente, ¿ya? Es que entonces, Gladys sí, claro, es el nombre. porque tú también hablas del pila. territorio. Entonces, es muy interesante como para mirar la perspectiva del territorio de la cual ustedes hablan desde ahí, del Catatumbo. Lo de Ronald, pues está en el Meta, esto está en el Catatumbo, esas zonas de Colombia de las que a veces realmente sabemos muy poco y no nos enteramos realmente de todo lo que sucede allí, pero que impacta muchísimo la vida nacional, aunque no estemos tan conscientes de ello. Entonces, también es muy interesante escucharte sobre el trabajo que realizaron. Gladys Adriana. Perfecto, muchas gracias. Primero para hablar del despiste, claro, Gladys Adriana es el nombre largo y por contracción yo suelo ponerme solamente Adriana Espinel cuando entro a la sala, pero sí, mi nombre completo es Gladys Adriana Espinel Rubio y eso puede llevar a que pensemos que no estás, bueno, primero que buscamos a Gladys. Sí, señora. Bueno, lo primero que quería pues contarles a partir, en efecto, en el Catatumbo, en el norte de Santander, se están dando todos los días diferentes procesos organizativos. Hay unas organizaciones sociales muy fuertes, está Scanca, está Cisca. También tenemos los resguardos de la comunidad Barí, el resguardo Motilón Barí y el resguardo de Catalaura. Y en medio de esas grandes organizaciones y de esos resguardos están también una serie de procesos de jóvenes, que es a los que nos referimos en este artículo, a unos jóvenes que han ido configurando a través del acompañamiento de diversas organizaciones. Específicamente en este trabajo reconocemos el acompañamiento de la Pastoral Social y de la Diócesis de Tibú. Cómo se van configurando esas identidades catatumberas a las que nosotros también denominamos identidades de resistencia. Y consideramos que son identidades de resistencia porque
parten precisamente, como lo señala Castel, de esa posición de subordinación, de esa posición de subestimación que necesita que se abre al mundo para ser revalorada y para presentarse ante un país y ante una sociedad que los tiene catalogados como una zona de conflicto, una zona pues de altos índices de violencia que por supuesto son innegables. Entonces estos jóvenes catatumberos, en todas las entrevistas y en todos los trabajos que hemos podido realizar en Tibú, que hemos podido realizar en Ocaña, y en otros municipios que pertenecen al Catatumbo, nos muestra siempre la necesidad de que hablemos de ellos, no desde la violencia, que por supuesto está sentada en el territorio, no solamente una violencia promovida por los grupos armados, sino una violencia también generada desde la poca presencia estatal y además históricamente desde el asentamiento de zonas petroleras, y nos piden que ellos quieren ser mostrados, quieren ser vistos desde otra perspectiva, desde como constructores de paces, con un empoderamiento pacifista, por supuesto, pero entendiendo que ellos son constructores de paces imperfectas. Este es un relato que permanentemente están exponiendo los jóvenes del Catatumbo y que por supuesto consideramos supremamente oportuno cuando nos conocimos la invitación al dossier de darle la relevancia y expresarlo a través de este producto, de este artículo sustentado en la investigación que se realizó con más de 200 adolescentes y jóvenes de la región, específicamente de los municipios que están adscritos a la diócesis de Tibú. Y quizás aquí los elementos también más importantes que tienen que ver con la apropiación del territorio es que ellos entienden que a pesar de las cargas antrópicas que da la explotación petrolera, que da también, por supuesto, reconocen cómo el cultivo de la coca genera unas transformaciones y unas cargas antrópicas en esos territorios, ellos entienden que ese es un espacio en el que pueden desarrollar una vida, en el que pueden tener un futuro, pueden tener una visión de futuro, y precisamente en la medida en que ellos se reconocen como miembros de ese territorio, apropian ese territorio y toman unos elementos de empoderamiento pacifista, pueden llegar a transformar la realidad de ese territorio y pueden llegar también a superar algunas situaciones en términos de pobreza, por ejemplo, en términos de falta de acceso a la educación, y que de alguna manera eso va a terminar, por supuesto, reconfigurando la región en la que ellos habitan. Esa es como lo que tengo para contarles. No sé si tengamos más preguntas al respecto. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, ahora sí le paso la palabra a Yair. No, yo creo que, bueno, en primer lugar agradecer a todo el grupo de autores, autoras de todo el monográfico, pues primero por la confianza en la revista Investigación y Desarrollo, por habernos permitido, digamos, trabajar con sus manuscritos, con los pares evaluadores, que todos han sido muy generosos en sus comentarios, sugerencias para que el monográfico saliera como pudimos publicarlo. Me parece muy importante, de todas maneras, nosotros hace rato no hacíamos lanzamientos de números de la revista, sino que igual con la posibilidad que nos están brindando estas tecnologías, conversamos con la profesora Pamela y después de ver ya pues estructurado, dijimos, ¿por qué no hacemos como una abrebocas para motivar a muchas personas a que lo lean, a que se adentren en el país y en la región, la América Latina, porque como decía ahorita Pamela, lo interesante del monográfico es que nos adentramos en distintos territorios desde diferentes perspectivas, desde diferentes autores. Entonces creo que esa es una riqueza maravillosa y creo que ese es también un papel de nuestras revistas, digamos, de las revistas también, digamos, como poder evidenciar lo que pasa también, no solamente pensar en todo lo generalizable a nivel global, sino también evidenciar lo que pasa en nuestros contextos. La verdad es que cuando uno mira el número que trabajó la profesora Pamela, pues conjuntamente con nuestro equipo, el texto Construcción de Paz, Tecnologías de la Información y Ciudadanía Creativas,
el caso de la Escuela Audiovisual Caminos de Paz en Cauca, Colombia, de Clara Victoria Mesa, Pablo Felipe Gómez y Sandra Lucía Ruiz. Creo que también es un texto muy interesante. El que acabamos de escuchar, digamos, como la provocación que nos da Gladys sobre territorio e identidad de resistencia en jóvenes del Catatumbo, constructores de paces imperfectas. Está también ciudadanía, participación electoral y desarrollo humano, el caso de 17 municipios de Oaxaca en México, Cristian Martínez, Karina Martínez, Andrés Velasco. El texto que nos presentaron Isabel y Mónica sobre condiciones emocionales de adultos huérfanos en su niñez a causa del conflicto armado colombiano. El texto de Ronald Quintana que nos acaba de presentar Ronald, el del vaquero posorgánico. La verdad a mí me llamó mucho la atención el título, digamos, desde que llegó, fue uno de los primeros textos que llegó al monográfico y de verdad muy interesante pues este trabajo de pensarse desde la biopolítica, la resistencia en el meta. Hay uno sobre educación para la paz y convivencia sin violencia, una propuesta en el nivel básico desde la terapia narrativa de María Prieto Quesada. Apropiación y orden espacial de los ETCR, La Fila y el Oso en el Tolima, de José Fernando Sánchez y María del Pilar Peralta. Ciudadanos consumidores, concepciones de los miembros de la Universidad de Ibagué sobre ciudadanía, de John Jairo Uribe, Lady Peñalosa, María del Pilar Salamanca y Gloria Barreto. Y finalmente una revisión que hace Irma Isabel Salazar sobre el conflicto en la escuela secundaria en México, una mirada también desde la paz imperfecta. Entonces, solamente hago pues como el recorrido para provocar a quienes puedan conectarse luego con el enlace. Va a quedar el mismo enlace habilitado en YouTube para que seguramente si lo quieren compartir y lo pueden, digamos, utilizar, pero de verdad que agradecerles por todo ese trabajo. Alguien me preguntaba esta mañana sobre por qué un monográfico como este, y yo decía, bueno, digamos desde la academia también el reto es cómo contribuir a entender la complejidad de eso que llamamos paz. Es decir, es un reto muy importante porque a veces pensamos en la vida cotidiana con conceptos muy reducidos y no entendemos también la complejidad y los retos que esto tiene. A agradecer a la profesora Pamela. Pamela, cuando hablamos del tema, realmente la propuesta que nos hizo nos pareció supremamente relevante y bueno, sabemos que este trabajo de editor, como decía, uno saca canas porque implica procesos, trabajos, pero yo sé que Pamela se disfruta mucho leyendo los textos y mira, digamos, trabajando y de verdad agradecerte por ese excelente trabajo que has hecho con este monográfico. Contarles que hay una convocatoria abierta para un monográfico para publicarlo en el primer número del año 2023, que se llama Protesta Social en América Latina, Narrativas, Actores e Incidencia. Es otro tema también que, como ustedes saben, está muy en boga en estos momentos. Entonces, para que nos envíen sus artículos a este monográfico. Entonces, no sé si, Pamela, si alguien quisiera, la idea pues es no irnos más allá de una hora. La idea, no sé si quisiera alguien de pronto comentar un poco más sobre sus textos, si tengas alguna otra pregunta. Pero bueno, yo creo que la provocación que queremos generar sobre este tema ya está puesta sobre la mesa. Sí, yo creo que sí, y yo creo que queda claro algo a lo que todos contribuyeron, que era como un objetivo del monográfico, de que no podemos seguir hablando de paz, ¿ya? Ni de paz como algo perfecto, sino que yo creo que tenemos que entre todos hacer como un coro para que la palabra paces se instaure como la palabra que se debe utilizar por todo el contenido que comporta, de lo que hemos hablado, de diversidad, de aceptación del otro, y eso de las paces imperfectas, como está en el título de Gladys Adriana, ¿ya? Pues creo que es el concepto que realmente tenemos que manejar si queremos acercarnos en algún momento. Entonces, yo creo que podemos empezar a decir los diálogos de paces imperfectas, ¿ya? Y creo que eso contribuiría muchísimo a cambiar la concepción que tenemos monolítica de la paz, que es uno de los grandes obstáculos desde el mismo lenguaje que tenemos para nombrar esa realidad que, como decíamos, no es una realidad que exista, pero eso es un deber ser hacia donde queremos ir y es algo a lo que todos queremos contribuir. Y creo que
todos con su trabajo han contribuido a esta pequeña contribución que nosotros hacemos desde la revista. Entonces, a mí no me queda sino agradecerles nuevamente, agradecerle a Yair el que me haya hecho esta invitación, agradecerles a ustedes y a todos los que están en el monográfico que no pudieron acompañarnos en la tarde de hoy por su participación y sobre todo a los lectores, a los posibles futuros potenciales lectores que harán que estas ideas y que estas investigaciones que ustedes han hecho contribuyan realmente a una realidad mejor, que es por lo que siempre estamos trabajando. Bueno, yo no sé si quieran de pronto despedirse o algo, o damos ya por cerrada la sesión. Yo creo que ya está bien. Bueno, profesor Harold, muchas gracias. Hemos tenido por ahí, con varios de ustedes tuvimos la oportunidad de conversar durante el proceso editorial. Entonces, ojalá sigamos siendo parte de esta comunidad académica. Seguramente les enviaremos en adelante algunos otros artículos para que nos apoyen en la evaluación. Es decir, este es un campo que construimos todos desde una crítica académica sólida y que nos garantiza también un trabajo riguroso en esta publicación. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Ojalá los textos los lean mucho, que ayuden mucho, que tengan muchas citas. Y bueno, también agradecer porque también en esta nueva convocatoria de Colciencias, la revista ha mantenido su clasificación en C. Entonces, pues eso es muy importante también para, digamos, no creo que sea lo esencial, pero ayuda también como a cumplir a veces esas demandas que tenemos en el contexto de nuestros trabajos y la vida académica de nuestras universidades, pero el reto es seguir, digamos, teniendo un espacio de calidad para poder seguir publicando los trabajos de los investigadores de Colombia y de América Latina en el campo del desarrollo humano. Entonces, una feliz tarde. Profe Yair, antes de que nos despidamos, quería también agradecerle, por supuesto, a la revista, agradecerle a la doctora Pamela por haber precisamente introducido ese tema de las paces imperfectas y de la interculturalidad, porque son categorías que uno, como investigador, digamos que ha ido abordando, ha ido empezando a conocer, y a veces, claro, estamos todos obnubilados con la paz perfecta, con la paz no violenta, con el otro tipo de paces, y se nos quedan por fuera todas estas paces imperfectas que tejen y múltiples paces que se dan en nuestro territorio y en otros territorios. Entonces, es también la posibilidad de agradecerles a la revista por escoger, digamos, estas categorías de análisis y permitirnos a quienes las abordamos poder comunicar las investigaciones que hacemos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por ofrecernos este espacio. Todo el gusto. De mi parte también tengo algo como para la parte final. Creo que también a veces cuando empieza uno tiene ciertas... Pensé que tenía que responder un poco la pregunta de paces imperfectas y ahí me quedé corto con mi contenido de artículo, porque también es importante que a veces se entienda un poco lo que tiene, ¿no? A veces estamos en contextos territoriales, pero hay que volver a contextos un poco teóricos, epistemológicos, para entender qué pasa en el territorio, ¿no? Porque a veces rumiamos mucho los procesos y al rumiarlos como que no cambia mucho las realidades territoriales. Entonces creo que este espacio donde la revista piensa la construcción de paz desde múltiples perspectivas ayuda a entender, digamos, cosas emergentes que están surgiendo en los territorios, pero también cosas emergentes que están saliendo en sentidos, digamos, conceptuales, ¿no? Entonces, resaltar que yo tomé solamente una parte del artículo y que tenía que ver con dos cosas que relacioné, porque siempre parece que siempre distanciamos conceptos, ¿no? Un concepto que hemos distanciado es la misma paz distanciada en sus concepciones continuas, ¿no? Entonces hay múltiples concepciones, pero todas distanciadas. Una predomina y las otras como que se vuelven un poco soslayadas, ocultas, por poco puestas en escena, ¿no? Como este caso de
que mencionaron ahorita, el tema de qué pasa con los sujetos con temas de orfandad y como su historicidad de vida, ¿no? Pero también miraba que la paz como derecho humano no está excluida y no debe funcionar sola, aislada de otras perspectivas como el tema de desarrollo. El desarrollo es una concepción también eurocéntrica, pero también el desarrollo tiene varios procesos históricos en los cuales se ha vuelto no desarrollo lineal, sino desarrollos. Entonces no hay que decir solamente paces, sino también desarrollos. Y creo que esa parte, la otra parte que me faltaba, ¿no? Lo que yo hice fue una especie de comprender dentro de las territorialidades, dentro de las historicidades y dentro de las filosofías conceptuales, qué tipos de desarrollos existen en el mundo y en la convivencia humana. Entonces, no hay una sola concepción de desarrollo tampoco. No hay un solo dispositivo, no hay una sola finalidad de desarrollo. Entonces, cada construcción histórica de los sujetos van dándole una multiplicidad de concepciones de desarrollo. Entonces, planteaba como tres que me permitían a relacionar el desarrollo con la paz, ¿no? Una, esa concepción de desarrollo bajo lógicas de necesidades humanas, que es como la historia que tenemos continua, o sea, hay una carencia que nos hace falta, sea individual o colectiva, y sobre esas carencias nos hemos movido en la forma de resolver ciertos problemas. Hay otra concepción de desarrollo que tiene que ver un poco con el tema de las inseguridades, o sea, el desarrollo concebido como una forma de precaver ciertas inseguridades, pero esas inseguridades no solamente son por situaciones de conflicto, sino también inseguridades por carencias, por falta de posibilidades de tener capacidades humanas que nos permitan mejorar nuestra capacidad de desenvolvimiento en la vida. Entonces, otra concepción de desarrollo que tiene que ver con capacidades, y creo que cuando hablaba esta experiencia de las metáforas me hizo acordar el tema de las capacidades. ¿Qué capacidades hay en los territorios, ¿no? Los territorios indígenas, territorios campesinos, incluso en los territorios donde la reconfiguración del conflicto armado busca diluir o instrumentalizar esas capacidades que están ahí muy potenciales. Y hay otros temas de desarrollos que también van surgiendo, sobre todo en la experiencia de Colombia, que tienen que ver con desarrollos, lógicas de colectividades y que tienen que ver con territorialidades distintas, y que es uno de los aspectos más excluidos en la construcción de nación, en la construcción de desarrollo. Entonces hay territorialidades que construyen territorios bajo lógicas de cooperación cultural, hay territorialidades de construcción bajo lógicas de protección de espacios biológicos que se vuelven espacios biológico-culturales, como los de pueblos indígenas, afros, campesinos, y que un espacio, digamos, de río, un espacio de territorialidad se vuelve muy central en el proceso, ¿no? Y alrededor de ello, pues también está surgiendo el tema de los desarrollos bajo lógicas de trabajo en red, ¿no? Entonces creo que miramos un poco el trabajo de Cauca cuando se relacionan varios o múltiples pueblos indígenas y actualmente con población campesina, empiezan a ver que las territorialidades tienen otra lógica de construcción de autonomías, autodeterminaciones. Entonces ahí lo que miramos es que cuando se habla de superar de forma real la construcción de paz bajo múltiples paces, también implica mirar ese tipo de desarrollos que se están construyendo en los distintos espacios, ¿no? Entonces, la paz no está desligada del desarrollo, de las múltiples concepciones de desarrollo. Entonces, hay paces con finalidades, hay desarrollos con finalidades, y dentro de esas relaciones, y que yo le llamo una simbiosis ecosistémica, nosotros somos seres humanos que venimos siempre de lógicas biológicas, tenemos sistemas sanguíneos, sistemas comportamentales que son biológicos. Entonces, la paz y el desarrollo tienen ese comportamiento biológico de ponerse en simbiosis y en relación. Entonces, creo que ese es el aporte importante del artículo, no solo pases, sino desarrollos en múltiples perspectivas, ¿no? Y creo que fue lo que encontré también leyendo en esa oportunidad que da la revista, ¿no? Por eso también tiene esa relación, ¿no? Por eso me llamó la atención mucho, investigación y desarrollo, y además el trasfondo era paz. Entonces, siempre estamos pensando actualmente en lógicas de relación, pero sin perder la distinción. Creo que es una metáfora muy bonita de Edgar Morin. Relacionamos lo otro, pero sin tratar de degradar lo otro,
sino que el otro también tenga su identidad y tenga su posibilidad de potenciarse, ¿cierto? Y de posibilidad de tener autorreferencia. Entonces creo que eso es lo más importante. Decimos, paz tiene su identidad, desarrollo tiene su identidad, la investigación tiene su identidad, y creo que la investigación es el medio que puede generar ese tipo de vínculos y que esos vínculos realmente nos pueden llevar a un trasfondo de transformación continua, ¿no? Eso es lo que quería como aportar, pero son cosas que vamos construyendo en estos procesos donde estos escenarios nos permiten poder compartir lo que vamos construyendo en lógicas de escritura, pero también en lógicas de narrativas subjetivas de lo que vamos siendo como seres humanos. Y muchas gracias por ello. Micrófono, Yair. Muchas gracias, Harold. Un retorno. No sé, yo quisiera cerrar con algo que no les va a tomar más de un minuto, y es que de alguna manera nuestra investigación de las condiciones emocionales de los adultos que cuando niños quedaron huérfanos tiene que ver mucho con la voz de los que no pueden hablar, los que en algún momento no tienen voces para defenderse. Y creo que la academia y las diferentes profesiones que tiene la Universidad del Norte también la invitamos a hacer una mirada sobre las condiciones emocionales desde la orfandad. Vemos mucho el tema de desplazamiento desde el fenómeno de desplazamiento como tal, pero no un acompañamiento directo a las víctimas que quedan huérfanas a partir de ese conflicto, y que definitivamente ese corazón de los niños es un territorio donde podemos construir paz. Entonces creo que todavía hay mucho por investigar, hay mucho por trabajar. Nuestra investigación daba como una luz y hay que mirar acerca de cómo vamos a trabajar con estos niños que quedan huérfanos, y son voces que la silencian las balas y la silencia la guerra y la silencia el duelo, precisamente. Es un duelo que no viven acompañados. Entonces les invitamos a investigar, a leer un poco más a profundidad nuestro artículo y a seguir la investigación en torno a ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Para cerrar, me gustaría también agradecer a todas las personas que se conectaron a través del canal de YouTube y a quienes en el futuro también puedan acceder a la presentación. Creo que ya estamos como en el tiempo previsto de 1 hora de conversación, entonces, si no hay más, entonces, ahora sí, agradecimiento infinito por todo el trabajo que han hecho y que nos han permitido compartir. Bueno, feliz noche a todos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro